Después de la entrevista, ¿algún consejo, algún tip que le des a las candidatas, a los candidatos, a los aspirantes para después de la entrevista, es decir, al término de la entrevista, Adrián? Ok, mira, creo que una cuestión que es importante es repasar también cuáles son los pasos siguientes. Es decir, si el reclutador o reclutadora, que yo esperaría que sí, te comparte cuáles son los pasos siguientes, es importante que tú sepas qué es lo que sigue en el proceso, porque, repito, algo que pasa es que muchas veces no estamos enterados de nada y pues nos puede ganar la ansiedad, no sabemos cuánto va a durar el proceso y ojo, hay posiciones que por la naturaleza de las mismas pueden ser procesos muy largos, o sea, pueden ser procesos que duren un mes, mes y medio, y si este es el caso, pues tú debes de saberlo, porque si no, entonces, pues puedes creer que estás descartado o descartada del proceso. Entonces, una cuestión que es importante es esa. Y las otras dos que me parecen básicas. No te quedes con nada que consideres que el reclutador o reclutadora debe de conocer sobre tu perfil. Ejemplo, si existe alguna competencia o alguna habilidad que no abordó durante la entrevista y consideras importante mencionarla, sí es importante al final hacer la puntualización de yo tengo este conocimiento o tengo esta habilidad, la pongo a disposición de este proceso esperando pues poder sumar y poder continuar dentro de esta cuestión de selección. Entonces, no te quedes con nada que consideres importante y que la reclutadora o el reclutador debiese saber o debiese conocer sobre tu perfil profesional. O sea, si no te lo preguntó, al final se supervale decir, licenciado o licenciada, nada más me gustaría en un segundito platicarle qué y hablar de esa competencia o habilidad que tú sabes que te puede dar una ventaja competitiva en el mercado, porque es algo en lo que tú eres muy bueno o eres muy buena, entonces sí sería muy importante hacerlo así. Otra cuestión que creo que es buena cerrando el proceso, pues es que la persona, si tú ya evaluaste que esa posición te interesa, que sí les externes y que incluso, lo voy a decir de una manera, pues, poco profesional, pero si tienes entusiasmo, muéstralo, ¿sabes? O sea, estoy seguro que a ningún reclutador le va a molestar conocer qué realmente te gustaría entre la vacante. A veces estamos en esta parte como tan robótica, tan profesional, desde el cómo me siento, el cómo me comporto, el cómo solo contesto con monosílabos, que también la persona que está acá ni siquiera tiene claro la idea de si a ti te interesaría o no estar dentro de la organización. Entonces, si a ti sí te gustó, hazlo saber. O sea, en un cierre de gracias por todo lo que me comparte. Me doy cuenta, junto con lo poco que ya conocía de la organización con base en mi investigación y ahora con lo que amablemente usted me comparte, que a mí me gustaría trabajar en la empresa fulanita de tal porque considero que, o sea, hacer estos cierres que son cierres poderosos, donde también le haces ver a la persona que sí quieres, que sí te interesa, que sí has investigado y que también sí pusiste atención, ¿no? O sea, que también es una cuestión importante y que también los que estamos desde este lado agradecemos mucho. Muchas gracias, Adrián. Entonces, oye, bueno, hablaste de las ventajas competitivas, de los cierres poderosos, de si tienes una competencia, muestra, no te vayas sin mencionársela al reclutador. No te quedes con nada, es decir, tú muéstrate, véndete lo mejor que puedas. Y el lenguaje corporal, Adrián, es importante. Ustedes también como reclutadores evalúan el lenguaje corporal, es decir, lo que se dice, lo que dice el cuerpo, lo que dice la cara, si está nervioso, si tartamudea. Es decir, el lenguaje corporal también es evaluado por ustedes. Es El importante. lenguaje corporal, digo, esperaría que sí, en mi caso, como te lo compartí también por profesión, soy psicólogo, entonces es importante porque aparte esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos, eh, el lenguaje corporal es, de acuerdo al autor en la literatura, entre el 60 y el 70% de la comunicación. ¿Qué quiero decir? Un buen reclutador, lo primero que tiene que evaluar es el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque es el que más nos comunica. ¿Y qué es este lenguaje no verbal? Pues el cómo me muevo, el dónde están mis manos, cómo me siento, si me estoy agarre el cabello, si estoy con el bolso, en el caso de las compañeras, aquí y nunca lo quité. O sea, todo eso nos da información. ¿Cuál es aquí? Pues los puntos que podríamos dar, muéstrate tal cual eres, pero también evita cuestiones que serán rígidas, esta parte donde de verdad
eres prácticamente un objeto y no te quieres mover, o en su contraparte, la gente que está muy nerviosa empieza a tener tics, es decir, si traen un anillo lo empiezan a agarrar, en el caso de las mujeres, el cabello, las piernas, estar haciendo este movimiento con las piernas, estar haciendo todo esto con las manos, eso indica mucho nervio, ¿no? Y también te resta seguridad. ¿Por qué? Porque tú mismo te empiezas a, por llamarlo de alguna manera, a autodistraer. Entonces, es importante aquí mostrarnos relajados y mostrarnos como si estuviésemos en una plática coloquial, que ojo, sabemos que no es, eso no quiere decir que te vas a poner a reírte y a contar chistes, porque también hay gente que lo hace y tampoco es algo que recomiendo, pero que puedas fluir de una manera regular, de una manera clara, desde que te sepas el nombre del reclutador, porque a veces buenos días, y no sabes ni cómo se llama la persona, o sea, buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muéstrate tal cual eres, siempre poniendo en alto, pues, la educación, los valores y mostrándote de una manera natural. Excelente, Adrián. Muchas gracias. Entonces, el lenguaje es súper importante. Ustedes lo evalúan. Entonces, pongan atención en lo que dijo Adrián en los tips, en las manos, en las bolsas. O sea, se vale tener nervio, pero poco a poco tendría que ir ese nervio desapareciendo, ¿no? O sea, mostrarte natural e ir fluyendo poco a poco. Adrián, ¿qué tipo de entrevista es la que más utilizas tú? ¿La de panel, la de competencias o la de profundidad uno a uno? O actualmente, por la época en la que estamos viviendo, tal vez también ocupes la videoentrevista. Cuéntanos, ¿cuál es la más utilizada por los reclutadores o cuál es la que tú utilizas con mayor frecuencia? Bien, en este momento sí, definitivamente el tema de utilizar este tipo de herramientas de videoconferencia son las más utilizadas por una cuestión evidentemente que responde a la disposición de las autoridades sanitarias, pero hablando de lo que ocurre regularmente, no en tiempos de pandemia, yo utilizo las entrevistas de acuerdo al tipo de proceso. ¿Qué quiero decirte con esto? Las entrevistas de panel sí las utilizamos mucho en el caso de posiciones especializadas y yo en mi experiencia profesional las utilizo para puestos directivos y de posiciones especializadas. Y la realidad es que ahí pues se suma un factor más importante que es pues el autocontrol, porque pues obviamente los nervios son aún más grandes, sabiendo que hay otros candidatos al lado tuyo que están participando por la misma posición. Y repito, este tipo de entrevistas se utilizan mucho en posiciones de nivel especializado o en nivel directivo, o en muchos procesos se hace de la siguiente manera. En mi experiencia lo que se hace es hacer una entrevista profunda, individual con cada candidato, y con los 3 candidatos finalistas hacen segundas entrevistas, pero ya en panel, ¿no? Pero ya no con esos 10, 15, 20 candidatos que citaron en una primera ocasión en la entrevista, sino con aquellos que ya consideran que tienen el perfil pues más afinado a lo que está buscando la organización, ¿sale? Entonces, esto es una cuestión importante de mencionar. La entrevista por competencias, pues es un clásico, sin duda alguna, lo que tú platicabas hace rato de la metodología STAR. Hay otra que se llama BEI, que es por factores críticos. Son, en mi experiencia, las que más se utilizan. ¿Por qué? Porque son las que nos pueden un poquito, por llamarlo de alguna manera, predecir cuáles son, pues, las principales competencias hard y competencias soft, las duras, las blandas que tiene cada candidato. Entonces, pues así es lo que trabajo, lo que conozco en estos años de experiencia profesional. Muchas gracias, Adrián. Para la gente que no sabe qué es una experiencia, perdón, una entrevista de panel, vamos a explicarles, según desde mi punto de vista, es que pueden ser varios candidatos entrevistados al mismo tiempo por un solo reclutador, o puede ser un aspirante, una candidata o un candidato entrevistado por varios reclutadores. ¿Esto es correcto, Adrián? Es correcto, de hecho, los términos teóricos para mencionar la entrevista de panel se conocen, e incluso quien quiera buscar en internet, como entrevista grupal interactiva o assessment center. Esos son los términos que técnicamente se le conocen. Por quien quiera buscarle o googlearlo por ahí, puede hacerlo. Y lo que ocurre efectivamente es lo siguiente. Bueno, hay 3 formas de hacerlo. Un candidato con un panel de expertos tipo examen profesional,
Otra cuestión es, existen varios candidatos y un reclutador que los está entrevistando al mismo tiempo. O la más fuerte y la más poderosa es varios candidatos con un panel de expertos que los están evaluando al mismo tiempo, pero son regularmente, insisto, candidatos que ya fueron evaluados previamente y la empresa lo único que está haciendo es comparar a sus finalistas, ¿ok? Está comparando a sus finalistas, evidentemente, para evidentemente tomar la mejor decisión. Correcto. Y les compartimos esta información porque les puede tocar una entrevista uno a uno, o una entrevista panel, o una entrevista por competencias a todos ustedes. Entonces, para que sepan, si te dicen esa entrevista panel en el correo o el WhatsApp, o te envían un mensaje con entrevista panel, para que sepas cómo conducirte en este tipo de entrevistas, ¿no? Entonces, las personas que hemos tenido oportunidad de vivir una entrevista panel, pues es distinta a uno, ¿no? Entonces hay más nervio porque hay más personas preguntándote, o porque hay otros candidatos que están compitiendo en ese momento contigo por la vacante. Entonces son distintas formas de entrevistar, y parece que le ahorran tiempo también a los reclutadores. Entonces parece que son procesos distintos de acuerdo a la empresa. De acuerdo, sí, cada empresa tiene sus procesos distintos, ¿no? No, o en un mismo proceso te pueden tocar las tres, ¿eh? Y te lo digo porque lo he vivido. O sea, te mandan llamar en la primera entrevista, te hacen una entrevista pues superficial para ver tu perfil. Si les gustas, después te mandan llamar, te hacen una por competencias o técnica de mucha profundidad que te puede hacer la jefatura de área, y después pasas a la siguiente fase y te meten a una entrevista de panel con otros 2 o 3 candidatos. O sea, y esto pasa incluso, repito, en posiciones especializadas o en posiciones directivas, porque son puestos clave para la organización, donde la persona que se quede tiene que ser alguien que la empresa esté no 200, sino 500% convencida de que es la persona que están buscando. Entonces, por eso le podría tocar a una persona este tipo de, pues, de experiencia de vivir todo en un mismo proceso, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Perfecto. Oye, ¿por qué se descarta a un candidato durante la entrevista? ¿Tú por qué descartas a alguien en un proceso de reclutamiento y selección durante la entrevista? ¿Por qué le dices, o sea, cuáles son los factores, los elementos donde tú dices, este candidato o esta candidata ya no pasa? Mira, regularmente las personas que trabajamos en el área de reclutamiento y atracción de talento, tenemos descripciones de puestos ya muy tipificadas y muy claras en qué es lo que estamos buscando como organización. Yo el primer punto por el cual sí descartaría a alguien es por detectar que no existe una consistencia entre lo que se le preguntó regularmente cuando tú le hablas por teléfono, que le preguntas y revisas algo que de manera técnica se conoce como factores excluyentes. ¿Qué es esto? Aquel factor por el cual si la persona no lo tiene no puede participar en el proceso. Lo platicábamos hace rato en el caso de los docentes, ¿no? No tiene título y cédula profesional, no puede ejercer porque pues evidentemente la institución se podría meter en un problema importante. Entonces, si a mí, porque pasa, o sea, les hablas por teléfono, oye, ¿tienes título y cédula? Sí, sí lo tengo, perfecto. Okay. Llegan a la entrevista, oye, título y cédula, o sea, sí tengo, pero no tengo. Entonces, cuando empiezan este tipo de disonancias, ahí pues evidentemente quedará fuera la persona, ya lejos de la disonancia, porque no está cumpliendo algo que es importante. Es decir, cuando la persona no tiene más bien alguna cuestión técnica que es vital para el puesto, o sea, ejemplo, hablando de una transnacional donde es importantísimo que la persona domine el uso de una lengua extranjera. Si no lo tiene, pues también va a ser imposible. Hablando de una posición especializada que se requiere que conozca algún sistema de información o algún tipo de conocimiento muy, muy, muy especializado, si no lo tiene consolidado, pues tampoco puede seguir porque es el trabajo. Entonces, pues si la persona no cubre con ese tipo de características, puede ocurrir. La segunda, a veces también puede ocurrir por cuestiones de calidad de vida. Hoy en día, hay empresas que tienen una cuestión muy importante y muy, muy, muy marcada para calidad de vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Te estoy hablando de que hay organizaciones que dicen, yo no quiero que la persona se traslade más de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque eso finalmente merma. Y a veces el candidato que no te dijo dónde vivía o te dijo una dirección y después te dice, oye, ¿sabes qué? No, es que es casa de mis papás, la que viene en el currículum, pero yo vivo 3 horas más allá, ¿no? Entonces, ahí también la empresa puede decir, quizá por políticas internas de la misma, no lo pueden tomar en cuenta. ¿Y por qué otra cuestión? Pues por una cuestión que responde a la parte actitudinal. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes un perfil muy claro que estás buscando en la parte de cómo la persona debe de interactuar, de cómo la persona se debe mostrar,
Y cuando tú haces la entrevista te das cuenta que ese perfil no lo tiene esta persona. Y una cuarta que es muy importante, porque muchas veces el candidato puede tener conductas que no se da cuenta en donde no comulga con los valores de la organización. O sea, yo estoy hablando desde aquel candidato, pues que también quizá no se mostró de la manera más cordial, o contigo en recursos humanos fue cordial, pero no fue así, pues con la persona que está en recepción o con la persona que está en seguridad. Recuerdo mucho una experiencia que me ocurrió una vez por allá en algún lugar donde tú y yo estuvimos trabajando, en donde yo recibía, te recordarás que yo solo me dedicaba ahí a recibir candidatos, y hubo alguien que incluso le faltó al respeto a una de las recepcionistas, y cuando llega con un servidor es diferente y, hola, ¿cómo está? Pues no, porque finalmente nosotros buscamos, o cualquier organización va a buscar a alguien pues que tenga una línea no muy clara respecto a su forma de conducta o de comportamiento, ¿no? Entonces, esas serían las formas más clásicas del por qué un candidato puede quedar descartado en una entrevista de trabajo. Muy bien, Adrián. Entonces, por documentos o requisitos, ¿no? Por conocimientos técnicos, por calidad de vida, dijiste trasladarse mucho tiempo. En esta ciudad es muy común que los del sur trabajan en el norte y los del norte en el sur. No sé si en esta ciudad o en todo el país, Así que es. hacen 2, 3 horas entonces en el tráfico y ahí merman su calidad de vida. Una cuestión actitudinal y una cuestión de valores. Es súper importantes los valores y la actitud, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto, candidatas y candidatos, tomen nota, porque es súper importante para que vean todo lo que evalúan, además de las competencias y las áreas de oportunidad y las debilidades, todo esto es evaluado y todo esto puede ser tomado en cuenta para que sean o seleccionados o descartados. Ahora vámonos al otro lado de la moneda, Adrián. ¿Por qué Perfecto. eliges o cuáles son los factores que tomas en cuenta para elegir a alguien que supongo yo que están relacionados con estos cuatro que mencionaste? Igualito, la verdad es que es exactamente lo mismo, Mau. Los factores por los cuales nos vamos a regir para elegir un candidato es aquello que nosotros ya tenemos previo a una descripción de puesto, pero lo voy a resumir en dos cuestiones. O sea, ¿qué es lo que hoy en día una empresa busca? Que haya una conjunción de competencias blandas y competencias duras. Es decir, que la persona tenga un buen perfil técnico, pero que la persona tenga también un buen perfil actitudinal y que esa actitud y esa parte técnica liguen y vayan con base en la vacante, en la misión y visión de la empresa y en los valores de la misma. Y cuando una persona evidentemente logra pues tener palomita en todos estos rubros, seguramente pasará a la siguiente fase. Y ojo, cuando digo que los tenga, más bien me refiero a que los supo demostrar, porque eso sí pasa. Hay muchas veces que te llegan candidatos que sí lo tienen, pero en el momento de la entrevista no supieron plasmarlo o se pusieron nerviosos y pues pueden quedar descartados, no por no tener el perfil, sino por no tener la competencia o la posibilidad de pues haberlo compartido en el momento que lo tenían que compartir y con quien lo tenían que compartir. Que es común que pase eso, no supieron transmitirlo, no supieron comunicarlo, no supieron venderse, les ganó el nervio, les ganó, no sé, no pudieron algo y se pierden la oportunidad. Bueno, pues ni hablar, ojalá estos videos, estas cápsulas que estamos haciendo con diferentes especialistas les ayuden a continuar con su proceso de reclutamiento y selección. Dice aquí Perfecto. Adrián, ¿qué peso tiene durante la entrevista que una candidata o un candidato cambie frecuentemente de empleo o dure mucho en un empleo? ¿Cómo lo consideran? Porque me parece que son pues como dos cosas distintas, ¿no? El que dura poco y el que dura mucho en un empleo. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado del reclutador? Depende mucho, Mau, del área que estemos platicando. La rotación, una realidad también es que va a ser distinta, ¿no? De un área de ventas, que es un área donde históricamente la rotación es más alta, que de un área, por ejemplo, como contabilidad o un área jurídica, ¿no? Depende mucho, repito, y también depende mucho del gremio en el cual la persona se haya pues desenvuelto. ¿Por qué? Porque evidentemente hay rubros o gremios que son mucho más complicados que otros. Entonces, habría que analizar el historial profesional de cada candidato. Algo que yo siempre digo es, no puedes evaluar a toda la gente igual, o sea, son personas, no somos robots. Entonces, hay que evaluar a cada quien desde lo individual y el peso que tiene si cambia o no de trabajo depende. Una,
de el rubro donde está, 2, también de la propia visión y misión de la organización, y 3, incluso de la propia historia laboral, porque, ojo, sí puede ocurrir que alguien que quizá tiene 25 años y que está con sus primeras oportunidades laborales haya cambiado porque aún no ha encontrado una empresa donde haya podido establecerse, o mucha gente que a veces así empieza a trabajar, pero con puros trabajos temporales, ¿no? Y que te lo comprueba con cartas que dice que estuvieron cubriendo maternidades, porque, repito, el mercado laboral ha sido difícil y no ha tenido la oportunidad de encontrar, pues, una vacante en donde se pueda desarrollar la empresa. ¿Dónde puede un candidato, por llamarlo de alguna manera, perder puntos, si lo queremos ver así? Pues sí, cuando el hecho de la rotación es imputable al candidato, es decir, la gente es quien deja los trabajos de una manera común, la gente no tiene elementos probatorios para decirte, oye, sí he tenido rotación, pero no es imputable a mí, sino al mercado de trabajo porque he tenido contratos temporales o cuestiones que puedan ser válidas. Ojo, tampoco es estigmatizar a la gente, también la gente le puede ir mal en una empresa y también la gente tiene el derecho a decir, ¿sabes qué? Yo aquí ya no quiero trabajar. Pero si esa historia se ha repetido en sus últimos 4 trabajos, bueno, creo que aquí el común denominador no van a ser las empresas, va a ser el candidato. Entonces, sí recomiendo evidentemente que, pues en la medida de lo posible, podamos tener una cuestión de duración en los trabajos. Esto no quiere decir de esclavízate en uno y no renuncies porque te va a ir mal. Repito, si te pasa una vez, creo que a todos nos ha pasado. El tema es cuándo se convierte en un común denominador. Perfecto, perfectamente bien explicado, Adrián. Muchas gracias. Por último, Adrián, para terminar la entrevista, ¿algún tip que le quieras dar a las candidatas, a los candidatos, a los aspirantes que están en búsqueda de una oportunidad laboral en esta época compleja, ¿no? Algo que les quieras compartir, algún tip que puede ser de currículum, de seguimiento a la entrevista, que de eso no hablamos. ¿Cómo podría dar un candidato seguimiento a su entrevista? ¿Tendría que llamarle al reclutador? ¿Tendría que escribirle un correo electrónico agradeciéndole por la entrevista? Entonces, si nos puedes dar tus comentarios y tu experiencia sobre cómo tendría que darle seguimiento y un tip o algunos tips finales para la búsqueda de empleo, Adrián, por favor. Ok, cuestiones importantes. Para seguimiento, nada más hay que, ojo, o sea, sí se vale, porque sé que hay muchas empresas que no dan seguimiento, pero también me voy a poner desde el otro punto de vista. También hay candidatos que te mandan correos todos los días. O sea, eso tampoco es necesario porque puedes generar el efecto opuesto, ¿no? En donde la persona diga, ¿sabes qué? Este candidato va a quedar fuera porque ya me cansó. Y sí pasa, o sea, lo digo muy abiertamente, ¿no? Entonces, creo que es importante primero, por eso soy muy partidario de que al final de la entrevista tú le preguntes cuál es el proceso, cuáles son los siguientes pasos. Si la persona te dice, oye, pues es un proceso que dura un mes y en 2 días no te ha contactado, pues un poco es normal, ¿no? Si te dijo, oye, el proceso es urgente y ya pasó una semana y no te han llamado, creo que se valdría mandar un correo electrónico. Pero por eso es primero importante clarificar cuál es la duración y fases del proceso para saber cuándo sería el momento ideal. Lamentablemente, y es una muy mala práctica, sí existen muchas empresas que no, o sea, te mandan llamar y después ya no te dan ningún tipo de retro. Se vale mandar un correo electrónico, pero repito, deja pasar por lo menos una semana, ¿no? Depende del proceso, a veces hasta 2, insisto, no es lo mismo una posición directiva que una ejecutiva o más bien operativa. Entonces, con base en ello hay que establecer los tiempos, pero por eso es muy importante preguntar. ¿Cuál es la mejor forma de seguimiento? Pues sí, sin duda alguna un correo electrónico, que ojo, también puede pasar que ya no te responden el correo electrónico y bueno, dicen por ahí que al buen entendedor también pocas palabras y es una muy mala práctica y lamento que esto pase porque también me parece injusto para nosotros como candidatos que podemos pues estar a la expectativa de un proceso de selección, pero bueno, también en algún momento tú envías un correo y no te respondieron, mira, creo que pues digo, qué lamentable que pase eso, pero bueno, ahí está también un poquito la respuesta. Los tips que doy es cierro como abrí esta entrevista, Mau. Tomémonos las cosas en serio. Y tomarme las cosas en serio es, investigo la empresa y con esa investigación yo actúo. Es decir, y ojo, dije actúo, pero no en esta parte de convertirte en otra persona que no eres. O sea, actúo con base en qué sería mejor hacer, cómo me voy a vestir, cuál es el seguimiento que voy a dar y preparo mi entrevista. Es decir, preparo aquellas cuestiones que considero que pueden ser mejores. Y voy a poner un ejemplo rapidísimo. O sea, si yo estoy viendo a una empresa del sector bancario y yo en mi experiencia profesional he trabajado sí en sector bancario, pero también en sector contable, pues
Creo que los ejemplos que debería llevar preparados o más en mi mente serían los del sector bancario, porque son los que por probabilidad me pueden dar más éxito que los del sector administrativo contable. ¿Sí me explico? Entonces, ir preparado o preparada a una entrevista de trabajo puede hacer toda la diferencia para que digan, tú sí, tú no. Entonces, eso es muy importante y esperaría que pues todas las personas que nos ven y que nos escuchan, pues sí puedan, repito, tomárselo en serio. Y ojo, si también en algún momento te llaman y no te convence o eso consideras que no es para ti, se vale decir no, gracias. Y también se vale de igual forma no hacer esto que platicamos ahorita, la empresa que se desaparece, también pasa el candidato que simplemente no llegó, no fue, no volviste a saber nada de él. O sea, si no te llama la atención, si no te gusta, si eso no es para ti, se vale decir no es para mí, muchas gracias, continúen con su búsqueda, ¿no? Adrián, perfecto. Entonces, tomarse las cosas en serio, justo como iniciamos, investigar la misión, la visión, los valores de la empresa que mencionaste, preparar mi entrevista es súper importante. Eso te puede dar una ventaja competitiva contra los candidatos y las candidatas o los aspirantes que no preparan su entrevista. Tener ejemplos claros de tus en este caso STAR o la otra técnica que mencionaste tú, es decir, llevar ejemplos claros de qué te ha dado resultado y cómo han sido tus fortalezas, cómo las has puesto en práctica tus competencias. Entonces, ahí están ya, pues clarísimo, Adrián ya platicó con nosotros 1 hora sobre la entrevista, que este tema podría darnos, pues, para muchas horas más. Otra u otras más. Otras más. Entonces, Adrián, pues a nombre del canal, de nuestro canal Aprendiendo a Encontrar Empleo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu experiencia, tus tips, tu conocimiento. Entonces, ojalá que la gente que nos esté viendo, pues lo vea las veces que sea necesario, tome nota, lo comparta con la gente que está en el proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Lo comparta con sus amigos, con sus familiares y pues se trata esto de ser generoso, ¿no? De compartir. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos, insisto, tu experiencia, ¿no? Y si tú me lo permites, podemos compartir tus redes sociales si quieres abajo en los comentarios del video. Y bueno, Adrián, pues muchísimas gracias y ojalá podamos reunirnos en alguna otra ocasión o invitarte a que nos hables de otro tema en un futuro en este canal. Perfecto, Mau. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad, muy contento de poder compartir pues con todas las personas que nos ven estos pues pequeños tips o buenas prácticas que sin duda alguna pueden ser útiles dentro del proceso de selección de personal. Un placer, efectivamente, sí. Los invito a que me sigan en mi página, @Adrián G. Bravo en Facebook, es página. Ahí también compartimos algunas cuestiones de trabajo, vacantes, cuestiones interesantes en temas de capital humano, pues por ahí nos podemos ver. Muchas gracias, Adrián. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video, televidentes y amigos del YouTube. Hasta la próxima. Adiós.